Gallardo, es arquitecto y ha sido durante casi 30 años masón, llegando a llegar al grado de maestro, algo que pues, no es habitual, no todo el mundo llega a ese grado. Y bien, como nos va a contar, entró en la masonería buscando respuestas a las preguntas existenciales que se hacían después de haber perdido la fe. Y tuvo una experiencia en Lourdes donde se encontró pues, con la fe, con una iluminación interior, una experiencia profunda interior de fe y comenzó su retorno a la Iglesia. Ha escrito un libro. Yo fui masón, ¿no? Fue el que publicaste. ¿Por qué dejé de ser masón? Y acaba de publicar en Francia un libro, Yo serví a Lucifer sin saberlo. Y le damos las gracias por el esfuerzo que ha hecho de venir desde Francia hasta aquí para estar con nosotros en esta tarde, compartir su testimonio con nosotros y abrirnos una luz en este aniversario de los 300 años de la fundación de la masonería, pues sobre esta realidad que está tan extendida en el mundo, que tiene tanta influencia, tanto poder y que muchas veces pues, da la sensación de ser una asociación filantrópica que busca el bien, el desarrollo, el crecimiento de la humanidad. Y bueno, pues mejor que él para explicarnos cuál es el misterio de la masonería, qué encierra, qué esconde desde su propia experiencia personal. Bueno, había pensado a darle a todos ustedes la gracia de estar aquí y también la gracia al Padre Álvaro por permitirme de hablaros de mi experiencia y también de lo que es la masonería y de sus peligros. No sé si hay masones aquí, pero si hay masones o masonas, que sean bienvenidos, porque tenemos que hablarles. Yo hablo de la masonería y de sus peligros, pero los masones tenemos que hablarle del Evangelio y del amor de María. Y por eso las gracias las voy a dar a María, porque sin María yo no estaría aquí. Bueno, antes de volver a la fe católica, pasé unos 24 años en la masonería. Voy a tratar de decirlo rápidamente porque es un sujeto bastante complicado, simplemente porque la masonería lo complica, porque no es bastante fácil. Si yo lo quisiera resumir, la masonería es una contraiglesia, aunque ella diga el contrario. Yo puedo testificar que eso es verdadero. Entonces pasé 24 años en la obediencia del derecho humano, que es una obediencia mixta internacional. Fui aprendiz, compañero, luego maestro. Esos son los 3 grados de la masonería azul. Luego hay los altos grados. Y fue cooptado también en los altos grados. Estos altos grados, según el rito, tienen varios grados. El rito escocés anciano y aceptado, que fue el rito que yo practiqué y que es el más conocido y el más importante en el mundo, tiene 33 grados. Los otros ritos tienen menos. Por ejemplo, el rito emulación tiene un grado de altos grados que se llama Real Arca. Fui oficial de las logias, fui gran experto, por ejemplo, no voy a decirlo todo porque no tengo tiempo, pero también vigilante, maestro de las ceremonias y fue venerable maestro. Luego ingresé en los altos grados. Estos altos grados hay que saber que son
únicamente 5% de los masones que llegan a ingresar a esos altos grados, que son todavía más secretos que los otros. En los altos grados no se pide a ingresar, solo se puede ir cooptado. Los altos grados, para decirlo rápidamente, son precisiones del grado de maestro, pero en estos grados se entienden más detalles de lo que es la masonería y el grado de maestro. Bueno, quité la masonería cuando ingresé el grado 12 de Gran Maestro Arquitecto y también iba a conseguir el grado 13 y 14. El grado 14 es Gran Elegido del Arco Sacrado. La quité por dos razones. Primero, volví a la fe católica. Y volví a esta fe gracias a la intercesión de la Virgen María y al Espíritu Santo en un acontecimiento que ocurrió en Lourdes en abril 2012, de modo que hace más de 5 años que quité la masonería. La segunda razón es que porque entonces, cuando volví a la fe, me pareció totalmente incompatible de seguir estos dos caminos, el camino de la fe católica o cristiana y el camino de la masonería. Y además comprendí que la masonería lleva en el más profundo, en sus fundamentos, una doctrina luciferiana. Pero eso no quiere decir que los masones sean satanistas. Como lo dice el profesor Ricardo de la Sierra, todos los masones no son satanistas. Eso no es así. Muchos no lo son, pero todos los satanistas son masones. Y la masonería lleva en ella una doctrina masónica que ni se dan cuenta los masones. Yo vi esa doctrina, comprendí esa doctrina porque volví a la fe. ¿Qué pasó en Lourdes? ¿Por qué milagro la persona que yo fui quitó la masonería? ¿Qué persona yo fui? ¿Qué persona yo fui? Yo era un masón de altos grados, anticlerical, hedonista, y consideraba la fe como una superstición, y la Iglesia, sobre todo la católica, como un oscurantismo. Eso también porque la enseñanza masónica me lo había enseñado, y yo me lo creía. Un día que estaba en mi coche, lo que llegó es que puse una radio, y fue una radio católica, que yo ni sabía que existía una radio católica. Pero eso llegó, no podría decir por casualidad, porque ahora no creo más en la casualidad, pero eso es un signo, fue un signo. ¿Por qué fue un signo? Porque se transmitía en este momento el rosario que se reza en Lourdes cada día, y esa radio lo transmite. Pues no puedo decir lo que pasó porque con palabras no basta. Además es una experiencia tan personal que si no fuera por el padre Álvaro, no suelo hablar de esto. Pero es importantísimo hablar de lo que pasó en este momento. Al oír esta oración del rosario, que yo nunca la había oído, me habían dado un rosario en cuanto a mi comunión, pero desde ese día de la comunión me olvidé ir a la iglesia, las oraciones y todo, y no sabía por qué servía ese rosario. Fue como si a un sordo le hubieran devolvido la capacidad de oír y si le hubieran puesto el Requiem de Mozart o un ópera de Wagner. Fue algo maravilloso. Nunca había oído algo tan maravilloso.
Entonces, después tenía que ir a Lourdes. No tenía más remedio. Era tan fuerte que no podía resistir. Y me enseñé esa oración. Compré un libro y fui en Lourdes. Y estaba antes de la gruta de María, que se llama la gruta de Massabielle, rezando el rosario. Acabé la oración, se acabó la oración. Puse mi rosario en el bolsillo y decidí de volver en el hotel a donde estaba mi mujer y mi hija. Entonces me caí por suelo, como si no tuviera más piernas, como si mis piernas estuvieran paralizadas. Ya no tenían fuerza en mi pierna. Estaba así como un bulto por suelo y no podía ni levantarme. Personas vinieron para ayudarme, pero no consiguieron levantarme. No sé cuánto tiempo duró esto. Puede ser 1 minuto, puede ser 10 minutos. El tiempo se paró. Lo que ocurrió dentro de mí en este momento fue una mezcla de ira, también de amor. ¿Por qué de ira? Porque, caerse delante de 200 personas no es agradable. Como suena mi apellido, mis abuelos son andaluces y sabe usted que los andaluces son muy soberbios y caerse delante de las personas, eso no se puede hacer. Me caí y tenía la ira contra esas personas porque tenía también un temor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy al suelo? ¿Estoy enfermo? ¿Qué pasa? Y trataban de levantarme con palabras muy buenas, pero Señor, si viene usted a Lourdes para curarse de un problema de artrosis, y yo en mi mente pensaba, qué estúpido, qué artrosis, yo hago 2 veces 10 kilómetros corriendo, estoy en plena forma, no tengo nada. Y un sentimiento de amor estupendo. No sé traducirlo que con una palabra. Mi corazón se puso dilatado como si el infinito hubiera entrado en él. Y en este momento no vi la Virgen, pero estaba mirando hacia la estatua de la Virgen. Y esa estatua en medio de la tarde, a las 3 de la tarde, estaba luminosa. No sé por qué, pero es así. Fue así. Y luego me levanté y fue en el hotel y estaba mi chaqueta un poco destrozada y mi mujer me preguntó lo que pasó y yo no me atreví a decírselo porque tenía miedo que pensara que yo me había vuelto loco. Entonces le dije, no, me he rebalado, pero volviendo a la ciudad, por la mañana tomé cita con mi médico. Le dije, pero tengo probablemente una enfermedad grave como una esclerosis en placas o un cáncer o algo así. Y hemos hecho análisis, nada, todo bien. Entonces le pedí a mi médico, más bien estoy haciendo lo que se llama un delirio metafísico, un delirio místico. Se lo conté, que me caía en Lourdes. Y le pedí de enviarme a ver un psiquiatra. El psiquiatra no le conté ese episodio, pero le dije que no estaba muy bien. Además tenía problemas con la masonería y mi trabajo también, porque mis amos eran masones y me hacían muchos trastornos. Y entonces le hablé de mi trabajo, de mi problema. Y al cabo de 6 meses, cuando me conoció más bien, le conté lo que me llegó en Lourdes. Y le dije, no sé, yo pienso que era un delirio. Y me contestó, esta persona no cree en Dios, cree que hay algo, pero no es católica ni cristiana, me parece. Y me dijo ella, bueno, yo ahora puedo poner un diagnóstico. Usted no tiene neurosis, no tiene psicosis, nada de esto. Usted es perfectamente normal. No me explico por qué se ha caído, pero váyase tranquilo, usted es normal. Y entonces, ¿qué me quedaba como explicación? La existencia de Dios, la potencia de María, la oración de María. Entonces fue a ver un sacerdote
y me dijo él que eso se llama el reposo en el espíritu. Ni había oído jamás esa palabra. No lo creí. Fue a ver otro que se volvió luego en mi director espiritual y me contestó igual, eso se llama reposo en el espíritu. Bueno, y entonces eso fue tan grande, esa revelación, que hice un retiro en una abadía. Y cuando entré en la célula, había un crucifijo. Y no sé por qué me puse de rodilla. Me cuesta decirlo, porque tengo mucha emoción. Bueno, creí. Y lo demás, la masonería, la sabiduría, eran cuentos. Bueno, vamos a hablar un poco de la masonería porque yo no soy nada de importante. Lo que importa son María y Dios. Entonces la masonería se define a ella misma como una institución filantrópica, filosófica y progresista que tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de la solidaridad. Eso es una definición oficial de la masonería. Pero yo puedo afirmar que es una religión y también un medio político. Como decía también Ricardo de la Sierva, cita, existe una campaña continua de relaciones públicas en la que se promueve esa gran mentira, que la masonería no es una religión, sino solamente una organización social que hace buenas obras. Y persigue al autor. La masonería es una de las muchas religiones. Entonces es una religión. Eso lo demuestro todo. Lo que digo aquí y por todas partes a donde doy conferencia, que no paro de dar conferencia en Francia, en extranjero, aunque en Chile también he ido, lo demuestro con mi testimonio, con mi experiencia, pero además lo demuestro con citas que la gran mayoría son masónicas. Entonces lo que digo son mentiras. Es algo de político también, y voy a darle algunas citas. Fred Zeller, que fue gran maestro del Gran Oriente de Francia, cita: los masones defienden en el Parlamento los partidos de la masonería. En términos diferentes, nuestros hermanos parlamentarios están encargados de llevar hasta el Parlamento los datos elaborados en el seno de nuestras logias. Entonces, cualquiera podría contestar, pero el Gran Oriente es una masonería política. Bueno, vamos a ver. Pierre Simon, gran maestro de la Gran Logia de Francia, Gran Logia que dice que no hace política, que es una logia más o menos deísta, o más bien deísta. Decía Pierre Simon en el año 2000, lo que tratamos de transformar es la sociedad, son los hermanos de la Gran Logia de Francia que se hallaron en la origen de las transformaciones legislativas. Y la última que ha sido propuesta al pueblo francés es la de eutanasia. Han intentado, eso fue en 2000, han intentado cambiar la ley sobre la fin de vida hace 2 años los masones, pero no lo consiguieron. Pero se ha modificado el código y yo le puedo confirmar, por desgracia, el libro, el segundo, no está traducido en español, pero espero que con la ayuda de Dios lo será. Y ya verán ustedes o otras personas que hay términos que se encuentran en planchas masónicas, que son trabajos masónicos escritos, que se encuentran ahora en la ley francesa. Hago yo la demostración de esto, no lo invento. El ejemplo más claro que tenéis aquí en España y que yo veo en la televisión francesa, las logias apoyan cuando no están en la origen de lo que pasa ahora en Cataluña, la pedida de independencia. Tampoco lo invento. 2 citas masónicas actuales, 26 de septiembre de 2017 y octubre también 2017. Expresamos nuestro desacuerdo y profundo rechazo a la injerencia y al menosprecio que está ejerciendo el Estado español sobre la
instituciones catalanas. Otra cita, pretender cambiar los sentimientos por la violencia es querer negar la realidad. Gran Logia Femenina de España. Eso no lo inventa Sergio Abad Gallardo. Última cita, y le pido perdón a la Virgen María y a su Hijo, pero es una cita verdadera que tengo que hacer para que ustedes puedan comprender lo que es verdaderamente la masonería. Esa cita está en el sitio web todavía de la obediencia del derecho humano y fue pronunciado por Marie de Rheims, que fundó la obediencia. Es esta la cita. María, ahora el ideal de la mujer en el cristianismo es la encarnación de la nulidad y de la insignificancia. Ya vemos a dónde estamos con la masonería, ¿no? Bueno, vamos a hacer rápidamente una observación. Vamos a cambiar la pantalla hasta observación metodológica, por favor, que es esta. Vale. Bueno, la masonería quisiera afirmar que no existe una, pero varias masonerías, y que cuando uno, como yo, habla de masonería se equivoca porque habla de una masonería que es muy mala, muy fea, y que la suya, eso lo dice un masón, que me contesta a veces, la suya es buena, la suya cree en Dios, en la suya hay cristianos, hay también católicos. Pero yo afirmo que hay una masonería, porque todas las obediencias masónicas de ahora provienen del mismo tronco. Ya lo veremos. Entonces, las masonerías no son otra cosa que variaciones en torno del tema del esoterismo, del ocultismo, del gnosticismo, que constituyen ese tronco de la masonería. Lo que se puede decir de la masonería es que hay dos clases de masonerías, sí, pero son dos clases de obediencias y no de masonería. Es una masonería en dos clases de obediencia. La primera, la que imponen a sus miembros de creer en Dios, pero no se trata del Dios de los cristianos, se trata del gran arquitecto del universo. Si hubiera un masón aquí, me podría decir, no, se equivoca, porque yo soy católico y masón. Pero yo le contestaría esto. Lo que dice el gran maestro Jean-Pierre Servel, gran maestro de la Gran Logia Nacional Francesa, GLNF, que es la obediencia la más deísta. Dice esa persona, entre los elementos de nuestra regla, la creencia no dogmática en Dios, gran arquitecto del universo. Entonces, cuando un católico o un cristiano ingresa en esa logia, en esa obediencia que se dice deísta o teísta según los ritos que utiliza, tiene que seguir una regla de creencia no dogmática en Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se obliga a creer en un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso no puede ser. O se cree en un Dios que es la Trinidad, o se cree en una fuerza, porque ese Gadu, el gran arquitecto del universo, de la masonería, no es otra cosa que un Dios indefinido. Es una fuerza cósmica, un naturalismo, un sincretismo. Por lo mejor, las masonerías o las obediencias que son deístas o teístas son gnósticas, pero siempre son ocultistas. La segunda clase de obediencias son las que dejan a sus miembros creer o no creer en Dios. Bueno, vamos a pasar otra pantalla. La historia resumida de la masonería. Bueno, vamos a decir rápidamente que la masonería no tiene ningún vínculo con los constructores de catedral, con los egipcios, con los que han construido las pirámides. Y eso tampoco lo digo yo, lo dicen los historiadores más conocidos de la masonería. La masonería nació el 24 de junio de 1717 en Londres. Y
se desarrolló muy rápidamente en Europa. Si ustedes quieren saber más, porque yo no soy un historiador, yo soy únicamente un testigo, para un estudio histórico y preciso del desarrollo de la influencia política de la masonería en el mundo, en Europa y principalmente también en España, desde esta época hasta nuestros días, pueden ver ustedes el excelente libro del profesor Alberto Bacena, que se llama Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Ese hombre que ha escrito ese libro como un historiador, y yo del otro lado, sin hablarnos, como un testigo, llegamos a los mismos fines, a las mismas conclusiones. La masonería es luciferiana. Bueno, vamos a cambiar la clasificación de la desobediencia en Francia. Bueno, no tiene mucha importancia esa imagen, pero lo que podemos decir es que son 150.000 más o menos masones en Francia, y no sé cuántos en España, pero será una cifra similar. Y esos masones y masonas son 0.3% de los franceses adultos, de los franceses que votan. Y esa pequeñita minoría quiere imponer leyes masónicas a la Francia. Cuando hablo de leyes masónicas no tengo tiempo de desarrollarlo, pero en mi segundo libro hago esa demostración que las leyes son masónicas y lo dicen además esos dignatarios que he citado. Entonces hay que subrayar que una minoría quiere imponer a la mayoría su punto de vista. Eso no me parece muy democrático. Y además la masonería se pone como la campeona de la democracia. Vamos a pasar a la segunda imagen, a la otra imagen, perdón, para comprender muy fácilmente, sin que se necesite un discurso muy universitario, por qué es incompatible de ser masón y cristiano y sobre todo católico. Vamos a ver las fuentes y los fundamentos de los ritos masónicos, que esos ritos, todas las obediencias que sean deístas, teístas o laicas, lo utilizan más o menos. Hay algunos ritos que están preferidos, pero todos esos ritos están utilizados por esas obediencias. Entonces, no hay que diferenciar, es la masonería. Esas fuentes, vamos a empezar por el rito escocés, vamos a cambiar, el rito escocés, anciano y aceptado. Fuentes: hermetismo egipto, pitagorismo griego, alquimia islámica, cabala hebraica, gnosticismo cristiano y caballería templaria. Todo eso no tiene mucho que ver con la fe católica. Rito francés es muy parecido a este rito. Está fundado por parte sobre emblemas bíblicos, pero considerando la Biblia como un libro de alegorías y no como la palabra de Dios. Por otra parte, el rito se apoya sobre la leyenda masónica y también sobre símbolos alquímicos. Por ejemplo, hay la purificación por el aire, el agua, el fuego, todo eso que son símbolos alquímicos. Ese rito está fundido también en un enfoque positivista y racionalista. Necesitamos, al lado de la fe, necesitamos la razón. Yo cuando me ocurrió lo que me ocurrió en Lourdes, me puse a hacer estudios de teología en Toulouse, 4 años, porque tenía que comprender. A mí no me gusta comprender, no comprender. Tengo que comprender las cosas. Y lo que pasó es que todo lo que entendía estudiando la palabra de Dios confirmaba lo que me llegó en Lourdes y confirmaba el amor de Dios. Pero si se queda uno únicamente en el punto de vista racionalista, se pone seco, no le queda corazón. Tercer rito, el rito escocés rectificado, que es uno de los ritos que las logias deístas utilizan. Tiene 2 fundamentos. La tradición cristiana inicial de los padres de la Iglesia, entonces eso no puede agradecer, pero no se trata de la enseñanza del magisterio.
es como si cualquiera cogía un libro de San Agustín o de San Ireneo y iba a hacer su propia interpretación. Pero eso no es lo más tremendo. Lo más tremendo es que la segunda fuente es la doctrina esotérica de Martínez de Pasquali, que fue un hermetista del siglo XVIII. Vamos a ver lo que es esa doctrina. Cita: se trata de obtener con una iniciación progresiva un conocimiento directo de Dios. Eso es el gnosticismo. Perdido desde el pecado de Adán. En esta manera, el sistema masónico es una trayectoria fundada en métodos esencialmente ocultistas, de modo que tampoco es compatible ese rito. El rito que es el más espiritualista, el más teísta, es el rito de emulación. Teísta porque esa obediencia masónica piensa que Dios puede intervenir en la vida de las personas. Fuente de tradición abrahámica, pero, y eso no lo digo yo, está en el sitio web de la GLNF, pero todos los símbolos haciendo más o menos referencia al cristianismo han sido suprimidos al principio del siglo XIX. Y si esta supresión no hubiera sido, hay que saber que, aunque ese rito impone la obligación de creer en Dios, pero el Gadu, recuérdese que es el Gadu cuando se habla de Dios en masonería, ese rito tiene un alto grado, un solo alto grado, que se llama Real Arca. Y ese grado está basado en la leyenda de Filostorge. Filostorge fue un historiador del siglo IV de esencia arianista. ¿Qué es el arianismo? El arianismo es la negación de la divinidad de Cristo. Tampoco es compatible. Queda el último, rito Memphis Misraim, fundado sobre, primero, el hermetismo del Egipto antiguo. Segundo, la doctrina de Cagliostro. Cagliostro se llamaba José Bálsamo y fue un alquimista, mago y hermetista del siglo XVIII. Ya vemos que todos esos ritos tienen como fuente, hermetismo, ocultismo, gnosticismo, y van hacia un sincretismo, un relativismo también y un maniqueísmo. Las Santas Escrituras condenan todo lo que es esoterismo. Voy a citar rápidamente Deuteronomio, capítulo 18, Levítico 19 y 20, Actos 16, 19, y la Iglesia Católica también, en el Catecismo número 2115 y hasta 2118. Además, el gnosticismo fue una herejía condenada desde el siglo II por la Iglesia y sobre todo por San Ireneo al principio. También hay que saber que cual que sea la obediencia, que sea teísta, deísta o laica, o el rito considerado, las obediencias imponen la creencia en el adogmatismo, sea que hay que ser adogmático para seguir el camino hacia la verdad. Y eso un cristiano no puede hacer, porque tenemos que llevar con nosotros nuestros dogmas para caminar en el camino de Cristo. Si no, se llama apostasía. Bueno, vamos a pasar a la masonería como religión. Yo no soy un especialista de las ciencias de la religión, pero he leído un poco porque, como he dicho, a mí me gusta comprender y sobre todo desde el tiempo que tengo la fe. Las ciencias de las religiones consideran un haz de indicio para determinar o para definir una religión. Y estos indicios están presentes en la masonería, como están presentes también en cualquier religión, otra, aunque en la nuestra. Primero, ritos, hay ritos. Ceremonias, hay ceremonias. Un ideal o una creencia común. Por lo menos hay la creencia
en la masonería, en la felicidad de la humanidad gracias a la masonería o gracias a la intervención de los iniciados. Además, también la creencia en el gran arquitecto del universo como fuerza indefinida. El cuarto, adeptos, hay miembros de la masonería. Y el último, vínculos regulares entre esos adeptos. Hay que saber que un masón tiene que ir 2 veces por mes en las logias azules y además si hace parte de los altos grados hay por lo menos 1 vez por mes en los altos grados. Pero podríamos pensar que eso es la interpretación de un ex-masón que no sabe lo que está diciendo, pero no es esto. Autores masones de referencia que son para los masones como San Ireneo para nosotros o San Agustín, que son padres de la Iglesia, autores masones de referencia confirman que la masonería es una religión. Por ejemplo, las constituciones de Anderson, que es el tronco inicial de la masonería y que fueron redactadas por 2 pastores que pienso que saben lo que es una religión, pastores anglicanos, me parece, y presbiterianos, uno y otro. Sin embargo, es considerado ahora de los masones someterlo solo a esta religión. Ese término no está empleado así. ¿Saben lo que dicen? También Oswald Wirth, que es un autor muy conocido, hemos de saber si la masonería es o no es una religión. Hemos la valentía de decirnos religiosos y de afirmarnos apóstoles de una religión más santa que todas las otras. Y para terminar, Albert Pike, la religión masónica lleva una doctrina. Bueno, tiene sus dogmas propios, pero no tengo tiempo de hablar de esos dogmas. Voy a simplemente citarlos. El dogma del dogmatismo, pero hay muchísimos otros. El dogma de la luz masónica como único camino hacia la verdad. El dogma de un Dios proteiforme, un Dios que es un secretismo. El dogma de la inaccesibilidad de la verdad. Para un masón, la verdad no se puede conseguir aquí. Mientras tanto, nosotros la verdad no la tenemos, pero si abrimos nuestro corazón, dejamos un sitio para que Cristo venga. Y la verdad yo la miro siempre cuando veo el Cristo. El dogma de la verdad construida por el hombre y no revelada por Dios. El dogma de Hiram, que es el héroe masónico. El dogma de la similitud del microcosmo con el macrocosmo. O sea que para los masones el universo tiene la misma naturaleza y la misma estructura que la célula de Basis. Y eso no está confirmado, al contrario, por la física cuántica. Y el dogma también de la relatividad de la verdad y de Dios. Vamos a ver otra imagen. Podríamos pensar que solo la Iglesia Católica ha dicho que era incompatible de ser masón y católico, pero varias otras. La Iglesia Presbiteriana, Iglesia Ortodoxa, Metodista, Episcopado también de la Iglesia Ortodoxa, también los musulmanes. En 1978 la Organización de la Conferencia Islámica promulgó una fatwa antimasónica. Hay confirmaciones, puesto que hay las bulas papales del siglo XIX y XX, pero hay confirmaciones. 1993, lo que dijo, lo que escribió, lo que redactó el que se llamaba Cardenal Ratzinger. Las consideraciones negativas de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas no cambian, porque los principios han siempre sido considerados como inconciliables con la doctrina de la Iglesia y lo importante sigue. Y
ingresar en estas asociaciones queda prohibido por la Iglesia. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión. Las autoridades locales no tienen competencia para pronunciarse o pronunciar una derogación a esto. Eso es muy importante. Se precisó esto un año después por un texto que fue publicado en el Observatorio Romano. Lo pueden encontrar en Vatican.varroman-curia, 1994, cuyo extracto relevante puedo citarle. Para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios de dos maneras, es decir, separándola en una forma humanitaria supraconfesional, y una forma interna cristiana. No puede mantener relaciones de dos clases con Dios, ni expresar su relación con su Creador con formas simbólicas que tengan dos naturas. En 2007, el Monseñor Gianfranco Girotti, regente del Tribunal de la Penitencia Apostólica, confirmó la imposibilidad de ser masón y católico. Entonces, cuando los masones vienen a decir que es posible, es que sea la persona no es un buen masón o no es un buen católico. No se puede ser los dos. Pero también la masonería lo dice. Esas son citas masónicas. Voy a decir solo una, pero tengo muchísimas. La civilización católica no entendía la libertad como la civilización masónica. No hay ninguna conciliación posible entre principios tan opuestos. Tendrá entonces que desaparecer una u otra civilización. Ese Michel Duménil de Gramont, gran maestro de la Gran Logia de Francia. Y hay muchas otras. Mientras tanto, por ejemplo, hay masones de altos grados que ellos lo dicen sabiéndolo, y masones de pequeños grados que ellos lo dicen por error. Y yo tengo aquí una cita del derecho humano, de la obediencia del derecho humano, que es una mentira verdadera. No tengo miedo de decirlo. Me pueden atacar en tribunales si quieres. Es una mentira. Le voy a traducir. A propósito de la excomunicación pronunciada por la Iglesia Católica, hay que subrayar que ninguna excomunicación ha sido pronunciada a este día. Por supuesto, porque es una excomunicación latae sententiae, que es automática. No puede ser pronunciada. Y sigue. La Iglesia menciona desde 1981 que reserva la excomunicación a los que obran contra ella. Eso es una mentira. Y se puede leer en el sitio web. Bueno, vamos a pasar, porque el tiempo pasa también. Y otra imagen, por favor, en la influencia luciferiana de la masonería. Y vamos a ver el cuadrado mosaico, que es un dibujo, eso. Bueno, no tendré tiempo de explicarlo mucho, pero eso es un símbolo muy fuerte de la masonería. Si fuera una decoración no tendría importancia, pero es un símbolo, no es igual. Hay iglesia a donde hay un suelo negro y blanco con cuadrados así, pero en la iglesia es una decoración, no quiere decir nada. En la masonería tiene un sentido muy profundo. Ese sentido es la base del dualismo gnóstico. Quiere decir que la luz del blanco y la oscuridad del negro son iguales, de iguales potencias. Entonces, de esto proviene el relativismo, porque si el bien y el mal son iguales, entonces se dice también en masonería que en el negro hay un poco de blanco, en el blanco hay un poco de negro, entonces se puede hacer bien haciendo mal y también mal haciendo bien. Eso es el relativismo. Nosotros sabemos que no se puede hacer bien haciendo mal. Dios utiliza el mal que se hace solo y no con el orden de Dios, lo utiliza para que saque un bien más grande, una fe más potente, más profunda. Pero Dios no utiliza el mal por sí mismo. No es el autor del mal. El autor del mal es Satanás y el hombre que nosotros hablamos de nosotros. Ese relativismo
va a llegar hasta una moral que va a negar la moral divina. Cita, no existe, cita masónica siempre, no existe ningún moral universal con basamento divino, puesto que la moral es esencialmente contingente y cambia, lo que es verdad hoy será falso mañana. Yo pretendo afirmar que la Virgen María es virgen y siempre lo será, y eso no cambiará nunca. Es una verdad de fe. Vamos a ver ahora, porque hay mucho que decir sobre el relativismo, pero no tendré tiempo. El signo, la próxima, otra vez, sí, el signo luciferiano del grado 18, ya verá ustedes, con ilustraciones se entiende muy bien también. Los masones tienen para conocerse y identificar sus grados, signos, palabras y maneras de tocarse la mano, por ejemplo, y palabras sagradas también. Cita masónica de un ritual del grado 18 de los altos grados. El signo del grado 18 se ejecuta levantando la mano derecha cerrada, el índice levantado verticalmente y enseñado el cielo. La contrasigna se ejecuta bajando la mano y enseñando la tierra con el índice también. Signo y contrasigno, quieren decir la frase hermetista, lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba. Al contrario, en la enseñanza de Cristo dice, cita bíblica, Jesús les decía, ustedes sois de abajo, yo soy de arriba. Ustedes sois de este mundo, yo no soy de este mundo. También San Pablo, Coloseo, capítulo 3, hermanos, si han resucitado con Cristo, buscad las realidades de arriba. Allá se encuentra en Cristo. Pensad a las realidades de arriba y no a las de la tierra. Bueno, eso puede ser una cuestión también de interpretación y puede quedarse aquí, pero vamos a ir un poco más lejos. Vamos a ver la arcana 15 del tarot. El tarot son cartas de juego y también para adivinar el futuro. Son cartas mágicas. Primera carta, arcana 15 del tarot. Esa es la arcana del diablo. Está representado el diablo y se ve que tiene una mano hacia arriba, otra hacia abajo, pero no es muy explícito. Lo que es importante es que es el diablo y además se ve en el dibujo que tiene pecho de mujer y sexo de hombre. Y eso nos puede recordar la teoría del género, que un individuo puede ser a la vez hombre y mujer y cambiar en su vida muchas veces. Vamos a dejarlo ahí, vamos a pasar a otra ilustración más que habla más. El dibujo de Baphomet, dibujo de Eliphas Levi. Eliphas Levi fue un ocultista, un mago y sobre todo un masón de altos grados. Se ve en la frente del diablo la estrella que se llama pentagramo. Bueno, los masones dicen que esa forma de estrella, como tiene la punta hacia arriba, es magia blanca, pero no tengo tiempo tampoco de desarrollarlo. No hay magia blanca y magia negra, hay magia. Y toda magia proviene del demonio únicamente. Tiene también, y eso se ve un poco más fácil, la mano hacia arriba, la mano hacia abajo, y tiene también esta ambigüedad sexual. Vamos a pasar al siguiente. La diosa Ishtar. Es un dibujo de Oswald Wirth, que es un autor muy conocido, muy famoso de referencia también de la masonería. La diosa Ishtar también hace ese signo del grado 18. Y también representa, se ve los cuernos, la luz luciferiana entre las cuernas,
No voy a dar muchos detalles por falta de tiempo, pero el importante es que hace el signo del 18, el grado 18. Y ahora el último y el más importante. Esta es la estatua de Baphomet, la estatua de la iglesia de Satanás en Detroit, Estados Unidos, que fue erigida en 2015 y es Baphomet. Entonces, es muy extraño si la masonería no es luciferiana que haya cogido también el signo de Lucifer. Vamos a pasar al siguiente. La palabra clave de los maestros es Tubal-Caín. Tubal-Caín es un descendiente de Caín y el ascendiente de todos los artesanos de los metales. Y también, entonces, es el ascendiente de Hiram. Cita de la Biblia. Hiram tenía mucha sabiduría, inteligencia y conocimiento para hacer toda clase de obra de bronce. También cita bíblica. La descendencia de Tubal-Caín se caracteriza por un testimonio de violencia creciente de los descendientes de Caín. No lo digo yo. Se puede pensar que es una interpretación, pero la masonería en una plancha masónica lo confirma. Tubal-Caín, el herrero, trabaja los metales y se inscribe espiritualmente como continuador del linaje cainita. Entonces tenemos Caín, inspirado por Lucifer, luego Tubal-Caín, luego Hiram. Y esto va a perseguirse hasta San Pablo y hasta nuestros días. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 4, San Pablo se queja de un herrero que se llama Alejandro y se enfrentó a él tratándose de doctrina. Entonces hay una continuación desde Caín, el asesinato de Abel, inspirado por Lucifer, Satanás y los herreros. Hoy en día, por la persona que no creen en el diablo, o más bien dicho, que no creen en la existencia del diablo, hay que mirar alrededor. ¿Quién son los herreros? Las potencias del dinero, egoísta, la financia, la alta financia, y los que hacen las armas de guerra. Bueno, vamos a ver también una confirmación masónica. Proviene de Max Endel, que fue un masón y ocultista y escribió libros también. Cita, la leyenda masónica afirma que el espíritu Lucifer Samael se unió a Eva, pero Jehová lo expulsó y fue obligado de abandonarla antes del nacimiento de su hijo Caín. Para la masonería, Caín es el hijo carnal de Lucifer, no solo el hijo espiritual. Continúa la cita. Desde el principio hubo dos razas de hombres en el mundo, una generada por el espíritu Lucifer Samael, los hijos de Caín, que tienen que vagar hasta que encuentre la puerta del templo, pidan y reciban la luz. Y de otra parte, los hijos de Set mirando hacia el Señor. Es que la masonería no lo dice explícitamente en la mayoría de los rituales, salvo en algunos altos grados, pero se nota en muchísimas planchas masónicas y también en la doctrina cuando se analiza esa doctrina. Esa masonería glorifica indiscutiblemente, pero secretamente, tanto la serpiente de la Génesis que Lucifer. No tendré tiempo de tampoco desarrollar porque tengo dos cosas importantes que decir, pero voy a darle algunas citas. Citas únicamente masónicas. La alquimia confunde Lucifer al diablo, no en su forma popular y maléfica, sino al contrario, en su forma redentora. Entonces, no solo se glorifica a Lucifer como redentor, pero es una blasfemia hacia el Señor.
Cita de Oswald Wirth: la serpiente seductora que incita a morder la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal es el símbolo de un instinto particular. Este aguijón secreto es el promotor de todos los progresos, de todas las conquistas, que extiende la esfera de acción de los individuos. Esto explica por qué la serpiente inspira la desobediencia, la insubordinación y la rebelión, y por eso fue maldita por los teócratas antiguos. Los teócratas antiguos, ustedes comprenden que eso es la Iglesia, que se trata de la Iglesia. Mientras tanto, estaba honrada por los iniciados. Los iniciados son los masones. Otra plancha masónica. Hay además algo de divino en diablo y algo de diabólico en Dios. Dios y Lucifer, luz y oscuridad, son las dos facetas de una realidad suprema que no es más que uno. Lucifer es el reflejo de Dios dentro de nosotros mismos, la sombra de nuestro ser divino en nosotros mismos. La afluencia luciferiana es una fuerza sin la cual la Tierra no hubiera podido proseguir su evolución. Lucifer y Cristo son complementarios. Albert Pike, masón del siglo XIX, dijo a ese propósito: para los masones gnósticos el Gadlu es Lucifer. Sobran citaciones, tengo muchísimas. Vamos a tratar de 2 puntos para terminar en 5 minutos. Primero, la cadena de unión y el rechazo de la infusión del Espíritu Santo en cuanto al sacramento del bautismo por la masonería. La cadena de unión vamos a seguir. Hay un título que se llama Cadena de Unión con una ilustración. Es como una blasfemia de la comunión. Voy a darle alguna cita porque me falta tiempo. Eso se hace al fin de cada tenida masónica. Hay entre los miembros que están haciendo esa cadena un fluido energético. Y yo le puedo testificar que cuando fui venerable maestro lo he sentido. No voy a hacer el gesto porque aquí sería una blasfemia. No puedo hacer esto en una iglesia y además es un gesto satánico. Pero ya lo ven ustedes cómo ponen las manos. Los masones están de pie y ponen el brazo derecho sobre el brazo izquierdo y la mano derecha hacia el sol y la mano izquierda hacia el cielo. Citas: la cadena produce un efecto. La mano derecha ofrece mientras que la mano izquierda recibe. La intención mágica, la más importante, es la que se ejerce cuando se hace la cadena de unión. Sigo las citas. La cadena de unión permite que los masones se pongan en vínculo con los hermanos pasados en el oriente eterno, o sea, fallecidos. Es un medio también para obtener una potencia oculta. Cita: practicarla es hacer surgir la energía luminosa que alimenta los hermanos y les permite de participar a la obra. También la cadena de unión sirve a darle vida de nueva al maestro Hiram. Última cita: la cadena de unión es otra cosa que un simple gesto sin repercusión. Los ritos unen lo visible con lo invisible, constituyen el vínculo fluídico que une el cuerpo masónico constituido al espíritu masónico liberado de las logias materiales. Ahora, todo eso vemos que en esta cadena de unión se trata de espiritismo, fuerzas ocultas. Cita de un sacerdote que se llama Padre Jean-Baptiste, que yo conozco bien, que es doctor en teología, especialista de demonología, que ha redactado una tesis de 500 páginas, que es una de las mayores tesis del siglo XX y XXI. Dice: la magia, la clarividencia y otras prácticas que pretenden desarrollar conocimientos o poderes ocultos son siempre pactos implícitos, contratos con el demonio. Para terminar, el rechazo por la masonería del sacramento del bautismo. ¿Qué pasa luego en cuanto a la iniciación? Un extracto del ritual. Pregunta: ¿por qué este profano pide a ingresar la masonería? Respuesta: porque es libre y de buenas costumbres. Lo importante viene aquí.
que se encuentra en las tinieblas y busca la luz. Pero si cuando el bautismo hemos recibido la luz de Cristo, ¿qué luz vamos a buscar en la masonería? Liturgia del bautismo, extracto. El sacerdote pide para seguir a Jesucristo, rechazar a Satanás, que es el autor del mal. Contesta, sí lo rechazo. Entonces el sacerdote persigue. Recibid la luz de Cristo, que este niño, iluminado por Cristo, se adelante en la vida en hijo de la luz. Entonces, cuando la masonería inicia a un católico, le hace, sin que él lo sepa, rechazar su bautismo y la luz recibida, porque entonces dice que la única luz que lo va a llevar hacia una realización espiritual es la luz masónica. Además, el padre Cipriano, que es exorcista y que ha sido citado por el padre Mamonte, que es el exorcista de Roma, que ha redactado un libro que se llama Santa María y el Diablo en los exorcismos. Ese padre Cipriano contesta a la pregunta, ¿cuáles son los puntos principales de un pacto satánico? Él contesta, entre estos se incluye abjurar el bautismo. Y para concluir, además de esta negación de la luz y del Espíritu Santo revelado por Cristo, se confirma el rechazo de la luz de Cristo por el simple calendario masónico. Para la masonería no vivimos ahora en 2017, sino en 6017. La masonería agrega 4000 años al calendario romano. ¿Por qué? Porque simplemente quiere hacer referencia a la creación del mundo más o menos 4000 años antes de Jesucristo. Es decir, que para la masonería esta es la fecha del año, lo llaman así, el año de la luz verdadera, es decir, que Cristo no es la luz verdadera. La masonería lo niega el Espíritu Santo en el bautismo y niega que Cristo sea la luz verdadera. Bueno, he tenido que ir muy deprisa, tendría muchísimas cosas que decir, pero el principal es que ustedes sepan que, bueno, si hay personas que quieren ingresar en masonería, Dios nos ha creado libres de hacer o de escoger, elegir el camino que nos guste. Pero hay que saber a dónde se pone la pata, como decía mi abuela. Si se sabe esto, entonces se puede elegir libremente de ir en un conjunto luciferiano, pero si las personas quieren salvar su alma, hay que seguir el camino de Cristo. Por eso te estaba diciendo al principio que tenemos que hablar con los masones, porque son seres humanos que nosotros tenemos que salvar. Y eso es importante. Como testigos de Cristo, como cristianos, tenemos que anunciar el Evangelio. Y yo puedo testificar que yo vi la luz masónica en el momento de la iniciación. Y vi también la luz de Cristo, que es el amor infinito de Dios y la ternura de María. La luz masónica es una bombilla pequeñita y el corazón de Cristo es una explosión nuclear. No tienen nada que ver, nada. Le doy las gracias por haberme escuchado y haber venido aquí a la invitación del Padre Álvaro. Muchas gracias.